Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo webinar del año, organizado por Interop Latinoamérica. Soy Luciana Carigari y les agradezco en nombre de todo el equipo por su interés. Tienen en sus pantallas el nombre del webinar de hoy, que es cómo seleccionar la solución de GRC ideal para su organización. Les voy a compartir lo que es la agenda del día de hoy. Vamos a tener una introducción con las consideraciones para tener un GRC ideal. Luego vamos a tener la parte de la entrevista con Lucía González, que está aquí presente, y luego vamos a tener el módulo de preguntas y respuestas. Les doy la bienvenida a ambos. Lucía González es responsable de auditoría continua del Banco de la Provincia de Neuquén y Axel Ortiz es gerente de negocios en Interop Latinoamérica. Bienvenido Axel, licenciado en comercialización y gerente de negocios en Interop Latinoamérica. Te cedo la palabra y ya pueden continuar con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en este nuevo webinar. Bienvenida, Lucía. Antes de comenzar con la charla, les voy a compartir consideraciones que deberíamos tener en cuenta antes de poder llegar a tener un GRC ideal o maduro. Uno de estos primeros puntos, que es comprender el estado actual de la organización. Con esto nos referimos principalmente a ver los procesos de cada área. Sabemos que cada área tiene distintos procesos, sabemos que cada área tiene distintos proyectos que tienen en corto o largo plazo. Es importante también saber cómo estas áreas se comunican entre sí. Hay que evaluar qué es lo que funciona y lo que no funciona, y obviamente qué es lo que nos falta como organización. Son puntos muy importantes a tener en cuenta antes de estar pensando en directamente ir o seleccionar un GRC. El siguiente punto es tener conciencia de los recursos. Con esto nos referimos especialmente a los colaboradores, que son un recurso muy importante para la organización. Saber de esos colaboradores que hay que capacitarlos para poder tener una interacción mucho más fluida de la información, y que debemos tener una cierta consideración con esto, porque es lo que nos va a poder, en cierta parte, hacer un poco más fácil la implementación con el GRC. Un tercer punto que para mí es fundamental es obtener el respaldo del directorio, y con esto, volviendo un poco al primer punto, sería poder tener, o sea, consideramos que cada área lleva su propio proceso. Con tener el respaldo del directorio podemos tener un mismo lineamiento y así poder compartir un mismo proceso que nos pueda permitir el crecimiento dentro del GRC. Esto volviendo al tema, sabiendo que cada área tiene sus distintas formas de trabajo o de idiomas de los cuales se manejan. Y el cuarto punto, que para mí también es muy importante, es comenzar la transformación y aceptarlo por etapas. Con esto es poder prepararse para el cambio. Cuando uno está preparado para el cambio, uno ya puede tener seleccionado una solución, pero es primordial tener una priorización de un plan de proyectos y de que este proyecto tenga etapas y que sean factibles. No que sean etapas en las cuales sea muy difícil llegar, porque como dice una gran frase, es una organización que asume demasiado fracasa con mayor rapidez. Y esto es muy importante porque vemos que pasa cotidianamente en muchas organizaciones, y yendo a veces paso a paso, es algo que nos va a poder permitir hacerlo mucho más fácil y hacer todo mucho más seguro a la hora de ya estar trabajando en la solución de GRC. Y aceptar de salir del estado de confort y poder convencer a los colaboradores de este gran cambio es algo primordial para hacer las cosas de otra forma. Habiendo contextualizado todos estos puntos, vamos a hacer una charla con Lucía para que nos cuente ella desde su experiencia todos estos pasos, obviamente con un hecho real. Antes de comenzar con esta charla, vamos a ponerlos también, presentarla a Lucía González. Ella es licenciada en Ciencias de Computación Informática de la Universidad Nacional del Comahue. Está hace 10 años trabajando en el área de auditoría de sistemas en el Banco de la Provincia de Neuquén. Y hoy es la líder de proyectos de auditoría continua y de toda la implementación de la solución de Hibon para GRC. Para ponernos un poco en contexto de lo que es la dimensión del Banco de la Provincia de Neuquén, hoy cuenta con 1.200 colaboradores, tiene aproximadamente 220 cajeros automáticos con la mayor red de la Patagonia, tienen 42 sucursales, cuentan con 21 extensiones. Hoy la torre de Banco Provincia de Neuquén está certificado LEED Plata desde 2018, cuenta con 19.000 personas asistidas con el programa Te Ayudo de Inclusión Financiera,
y fue uno de los bancos con más préstamos durante la emergencia sanitaria, según una encuesta realizada por la Asociación de Bancos Argentinos. Así que antes de comenzar, vamos a presentar a Lucía. Lucía, bienvenida. Antes de comenzar con estos bloques. Bueno, muchas gracias, Axel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Así que, bueno, buenísimo, nada, vamos. un placer estar acá. El placer es nuestro. La idea es hacer un contexto previo. Este contexto previo que va a estar, obviamente son bloques que van a estar divididos, y este contexto previo sería antes de poder comenzar con la contratación de un GRC, ¿no? Y en esta primera pregunta que vamos a comenzar es, ¿cómo es que trabajaban antes de sumar un GRC? No sé si utilizaban alguna herramienta o solución. No, te cuento, en realidad todo comenzó, creo que la mayoría de las organizaciones empieza de esa manera, con el impulso de la auditoría y con la necesidad de auditoría, de tener algún sistema, si bien las otras áreas también estaban con alguna búsqueda. Realmente el GRC un poco empezó con esta necesidad de la auditoría. Como nosotros ya con auditoría continua habíamos empezado a utilizar ACL, teníamos el módulo de automatización y empezamos a conocer lo que era Hivon por ese lado, un poco fuimos naturalmente hacia esa solución y luego sumando a las otras áreas. Pero cómo trabajaban, y hoy actualmente cómo trabajan, porque si bien estamos implementando, todavía no tenemos todo en la herramienta, a través de planillas Excel, Office 365, y cada uno con su proceso, como bien decías. Cada área tiene su forma de trabajar. En algunas circunstancias nos hemos encontrado con algunas cuestiones que tenemos que estandarizar para el uso común de áreas, pero a veces cuesta llamarle de la misma manera a los elementos que utilizamos, cuando en realidad son los mismos elementos, son los mismos procesos, son los mismos riesgos, pero bueno, cada área trabaja de su forma y empezamos a notar durante la implementación la necesidad que tenemos de empezar a hablar el mismo idioma, y de no repetir tampoco la generación de información que cada área tiene. O sea, la realidad es que hay un área como riesgos que debiera ser quien quizás registre todos los riesgos del negocio, y por ahí somos varias áreas las que tenemos ese registro y lo vamos repitiendo, y bueno, es un andar que vamos encontrando, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo se trabaja previamente? Como muchas las organizaciones, en planillas de Office. Sí, eso es algo que pasa en muchas organizaciones y lo vemos a menudo al momento que están por contratar o que tienen la necesidad de sumar un GRC. En esta segunda pregunta es, ¿qué lo llevó a contratar una solución de GRC? O sea, y obviamente a esto voy a sumar algo a mí que es al mayor desafío que tuvieron que afrontar. Sí, bueno, la solución en realidad, como te decía, primero fue una contratación del módulo de auditoría. Nosotros desde auditoría queríamos estandarizar nuestro proceso y llevarlo más allá de las normativas también, que ahora nos están solicitando un sistema donde quede todo registrado. Las otras áreas estaban en la búsqueda de un GRC, y cuando por ahí nos integran en esta búsqueda les mencionamos que ya estábamos nosotros a punto de contratar, con lo cual empezaron a evaluar la solución que nosotros ya traíamos. Pero ellos sentían que obviamente hacía falta la implementación de algún sistema que pudiera colaborar con toda la información que hay entre áreas. Existen algunas herramientas que tienen las áreas de riesgo o distintas herramientas de soluciones, pero muy aisladas, y GRC surge como necesidad de, tenemos que controlar ciertas normativas, tenemos que llevar adelante ciertos procesos que se trabaja más interáreas, y ahí surgió la necesidad. Y aparte, como la auditoría ya tenía esta compra, fue como, bueno, ya que nosotros teníamos un módulo de auditoría que venía acompañado con un GRC, el resto de las áreas se fueron sumando y ahora están en proceso de implementación, algunas más avanzadas que otras. Claro, ustedes ya tenían ACL previamente, ¿no? Nosotros teníamos ACL, o sea, nosotros veníamos usando ACL hace ya varios años atrás, y hace unos cuantos años atrás con Continua contratamos la parte de automatización con AX. Cuando migró AX a Robot, empezamos a utilizar la parte de automatización de Hivon, así que bueno, ya teníamos una parte sobre la herramienta funcionando. Fue más natural ir a la parte de auditoría, y ahora están en esa transición el resto de las áreas. ¿Cuál es el mayor desafío? Bueno, para mí lo más importante es el hecho de tener que rever la forma de trabajar interna que tenemos cada área.
todos entienden que al llegar a un sistema nuevo es como que el sistema va a cumplir todas las necesidades y expectativas que yo tengo, y en realidad hay todo un proceso que hay que hacer para que esas herramientas, sea la que sea, no se frustren en el camino, es de entender cómo yo tengo que ir mejorando y adaptando y haciendo evolucionar mi trabajo. Hay una revisión interna del proceso de cada uno que necesariamente hay que hacer, y ese es el mayor desafío, porque cada área tiene que entender que hay cosas que no va a seguir haciendo de la misma manera, que no significa que haya estado mal ni mejor, simplemente es cambiar para poder colaborar todas las áreas. No hay forma de que el GRC ayude a que el trabajo sea colaborativo, eso es algo que va por detrás de la herramienta que utilicemos. Tenemos que definir cosas y estandarizar cosas que no importa el sistema que usemos, lo tenemos que hacer. Podríamos hacer GRC sin una herramienta, digamos. Entonces, esa es la gran transformación que cuesta más y que, bueno, que cada área va a tirar para su lado para mantener y sostener su proceso. Claro, como hablábamos al comienzo de esas consideraciones que teníamos que tener en cuenta, me imagino que al momento de ya tener la solución, surgieron un montón de cosas de las cuales eso te surge en el medio de la implementación y de esa forma de cambio de trabajo, ¿no? Que tienen que ir Claro, cambiando. imagínate que cada área le llama, son cuestiones a veces bastante sencillas, cada área tiene sus nombres, sus etiquetas, y al momento de implementar la herramienta, si bien es configurable, qué nombre le ponemos a, yo acá guardo tal información, pero yo la necesito en tal otro lado, entonces empieza todo esto de, yo necesito esto, y en realidad lo que hay que tratar de pensar es cuál es la mejor manera de que todos podamos utilizar esa información que va a quedar registrada, porque en definitiva es la información a la que todos vamos a acceder, y es la idea de tener un GRC. Claro. Buenísimo. Bueno, ahí ya pasamos a lo que es el segundo bloque, que es en parte de lo que para mí es casi lo más importante, o el mayor desafío, que es la integración con las distintas áreas de la organización. Y como una primera pregunta es el que obviamente imagino que proponer esto, una solución en la nube, trajo algún debate con sistemas, cómo es que llevaron a cabo este proceso, y bueno, y cómo las demás áreas trabajaban, si trabajaban con alguna solución. Mirá, nosotros cuando empezamos hace, creo que 3 o 4 años atrás, en la búsqueda de un sistema, habían algunas cuestiones con Hibon que por supuesto no terminaba de cerrarnos. En realidad yo tengo más formación de sistemas, con lo cual para mí solución en la nube era la mejor opción, pero por supuesto que había un cambio interno que había que había que pasarlo, y aparte normativamente el Banco Central no nos permitía tener software en la nube. Creo que recién en el 2018-2019 salió la norma donde ya estábamos habilitados. Y después también mucha desconfianza por parte de las áreas, no tanto de infraestructura, ellos también entendían que por ahí era la solución, incluso por ahí más de las áreas de negocio o ciertos responsables que todavía no veían la parte de las ventajas que trae una implementación en la nube. Fue un antes y un después de la pandemia, por supuesto. Claro. Pandemia de por medio, un cambio y una transformación necesaria que tuvimos todos los recursos, las organizaciones, o sea, creo que nos abrió a todos la cabeza, y nos hizo cambiar un montón de cuestiones, y bueno, y entendimos que el servidor instalado local y la administración de esos servidores no siempre es la mejor solución, y más con el teletrabajo, con los accesos que tenemos de distintos lugares. Eso fue realmente un gran cambio que hubo para la importancia que se le daba a un sistema en la nube, no nube. Las demás áreas tenían algunas soluciones incluso locales, que fueron también estos años migrando, así que el área de riesgos tiene un sistema también que ellos utilizan, y ahora también migró a la nube. Con lo cual no fue este último año o el año anterior un impedimento para nada. Obviamente la pandemia también fue que empujó gran parte a todo esto, ¿no? Me imagino. Sí, total. En esto ya parte que habías comentado vos, pero bueno, ¿cómo es que gestionan los riesgos? Bueno, fue todo un cambio para la auditoría, la herramienta, porque nosotros teníamos una estructura, si bien auditoría es una de las áreas que está más estandarizada, porque obviamente estamos regulados por el Banco Central y esas regulaciones vienen de estándares ya internacionales, con lo cual
Nuestra forma de trabajar no fue tan compleja para subirnos a la herramienta. Si bien habían algunas cuestiones que acomodar, de ajustes, como les decía hoy, de palabras, de configuraciones, uno de los cambios sí más importantes fue la gestión de riesgos, porque si bien nosotros la llevábamos adelante en nuestra manera de trabajar con planillas, hacíamos más foco quizás en los controles y la herramienta hace mucho más foco en los riesgos. Claro. Entonces, los riesgos que teníamos identificados pasa a ser más importante el cómo manejarlos o cómo redactarlos o cómo gestionarlos. Y bueno, y ahí nos encontramos con uno de los primeros desafíos que fue hacer esa gestión, integrarla con la gestión que hace riesgos. Si bien siempre en nuestras revisiones tenemos en consideración la gestión que hace el área de riesgos y la evaluación que nosotros hacemos de los controles, ahora en la herramienta quizás nos cambiaba un poco esa forma y esa metodología, entonces bueno, fue y es todavía un desafío hacerlo de la mejor manera. Creo que también es bastante, o al menos así nosotros nos los disponemos evolutivo. Vamos a ir mejorando con el tiempo y en la medida de que el área de riesgos también vaya implementando con esta herramienta lo que ellos hacen hoy en día, creo que de a poco lo vamos a ir mejorando. Pero bueno, Perfecto. la gestión de riesgos en realidad era de esa forma, o sea, una evaluación más de controles con impacto en riesgos y riesgos evaluando, pero por medio de otra herramienta, así que estamos ahí integrando todo. Algo que te iba a preguntar, que mientras en el momento de la implementación y de todo, sumaron también a gente, ¿no? Tanto en auditoría como en otras áreas, o se mantuvieron siempre con la misma cantidad. ¿De recursos para la implementación? Exactamente. No, en realidad recursos sumamos más para lo que es auditoría continua, que en ese caso creo que sirve en el sentido de la parte de automatización y de soluciones, pero en el resto de las áreas no. Estamos sí trabajando como un equipo interdisciplinario de varias áreas, que nos juntamos con frecuencia de que cada 15 días. Cada área está con ustedes en la parte de implementación, y después lo que hacemos es juntarnos y reunirnos todas las áreas para poder buscar soluciones en común o ir comentándonos qué cosas estamos definiendo. Hay algunos cambios en la herramienta, obviamente, que impactan a todas las áreas o a varias de las áreas, entonces estamos tratando de eso, tenerlo en órbita y que no sea que cada uno hace sus cambios en su quintita, porque si no después vamos a tener ciertos problemas. Sí, creo que está bueno y nos sirvió mucho que estuviéramos muy maduros en la parte de automatización. Al implementar la herramienta hay cosas que por ahí a veces no es que falten, sino que a veces no están tan a medida, cierta reportería, ciertos datos, ciertas automatizaciones, que bueno, como nosotros ya teníamos bastante conocimiento de la parte de automatización y el impacto que tenía la herramienta, como que tenemos esa parte de desarrollo interna. Claro. No estamos esperando que alguien nos dé una solución, sino que podemos desarrollarla internamente. Ok. Sí, yo ahí te voy a parar hasta ahí porque solamente otra de las preguntas va a ser más referida en ese punto. Sumaron otras áreas, ahí un poco comentaste, pero bueno, si querés ahí comentar si otras áreas también se sumaron además de auditoría. Bueno, como te decía, empezamos auditoría y después las áreas que tenían alguna necesidad y que por ahí ya estaban más en claro que por acá era la idea, fue un poco el área de, bueno, compliance, con cumplimiento normativo, el área de las chicas de fraude, riesgos de IT en realidad son los que están más fuertes con la necesidad también de la herramienta, el área de procesos, que también se fueron sumando, y bueno, y ahora estamos también trabajando ahí con el área para ir más de gobierno IT, que también tienen necesidades de algunas normativas, tratar de llevarlas adelante porque hacen también equipos interdisciplinarios con área de riesgos, de cumplimiento, o sea, de IT. Bueno, hay varias personas por ahí que tienen roles claves que estamos pensando también en incluir en la herramienta para que puedan administrar sus riesgos. No tanto sus riesgos, sus controles, para poder acceder a otras cuestiones. Las chicas, por ejemplo, en fraudes tienen algunos cuestionarios que están implementando y algunos controles que desde la auditoría continua, más de fraude interno, teníamos y empezamos a delegarles. Claro. Así que de a poco se van sumando con distintas funcionalidades del sistema. Imagino que en toda esa parte sería un orden de acuerdo a cómo es que venían trabajando y qué tanto tenían que cambiar para poder sumarse a la solución. Me imagino en ese orden, ¿no?
No sé si fue tan ordenado, hubiera estado bueno, pero la realidad es que el orden fue, o se va dando, bueno, en auditoría, porque fuimos los primeros en ya tener en claro qué necesitábamos, fuimos los primeros también en contratar la solución y también por eso fue como los primeros en conocer toda la herramienta. Y con asistencia nuestra y con asistencia de los proveedores, lo siguiente fue el área de procesos, y ahora empieza cumplimiento y a la par el área de fraudes por ahí con cosas más chiquitas. Ok, y algo que para mí es primordial que te pregunto, esto no viene acá con las preguntas, es si vos sentís que con una solución así tan amplia están trabajando de una manera más colaborativamente. Sí, todavía no veo los resultados tan claros porque falta todavía un proceso de implementación más, pero sí se ve y sí queda claro para todos hacia dónde vamos. En las reuniones, una de las primeras cosas que empezamos a ver eran capacitaciones y empezamos ya a hablar con las mismas terminologías, entonces ya somos todas las áreas planteando problemas que teníamos en común y buscándole soluciones sobre la misma plataforma, que por ahí antes algunos planteaban estas cuestiones y quedaban en el andar, o sea, hay muchas cosas que yo sé que varias de las áreas y de las personas que las integran habían levantado la mano, pero bueno, recién ahora es como que estamos todos en el mismo nivel de entendimiento y de madurez como De para cambio. poder encarar las soluciones y saber que hay ciertas cuestiones que van a servir para todas las áreas, que nos atraviesan a todos. Que tiene que ver también con la parte de capacitación, ¿no? A todos ellos para hacerles entender a dónde es que va la solución o a dónde es que también quieren ir ustedes trabajando Sí, colaborativamente. sí, en realidad las capacitaciones a todos nos van abriendo las cabezas. Fuimos también haciendo varios seminarios de GRC y tratando de entender cómo impacta, y somos algunos los que hicimos esos seminarios por ahí, o los que vamos entendiendo y los que llevamos esta idea a las otras áreas, y un poquito nos vamos retroalimentando todos con todos de cuál es la necesidad que tiene cada área y cuál es la mejor forma de llevarlo adelante. Tampoco es que estamos inventando una rueda, o sea, sabemos que esto existe y está implementado en otras organizaciones, pero bueno, en Argentina quizás la transformación digital llega un poquito más atrasado, y en organizaciones de bancos, no sé cómo quizás lo tienen los otros bancos, pero es un proceso y ya lo vamos viendo en capacitaciones, en charlas, en webinars, y ahora lo estamos llevando adelante. Bueno, eso que veíamos que se veía tan bonito, ¿cómo lo implementamos nosotros? Claro. Y ahora, bueno, vamos a pasar a este bloque que va a ser el de resultados y reportes. Y una de las primeras preguntas es que antes de poder implementar la plataforma de GRC, ¿cómo es que compartían ustedes los resultados con el directorio? Y bueno, ¿y cómo es que lo comparten hoy? Bueno, con el directorio mucho Word, mucho Excel, mucho PDF con mucho texto, pocos gráficos. La realidad es que si bien hemos intentado, o sea, y se han hecho informes eh, con la cantidad de gráficos o información necesaria para el directorio, ahora con los storyboard, con tener un montón de datos de los proyectos de auditoría, las observaciones adentro de Hibon, esto que te comentaba recién, el hecho de saber automatizar y utilizar la herramienta para la automatización nos sirve mucho para tomar todos los datos de observaciones, de seguimiento, de acciones, y poder explotarlo con reportes más gráficos. Entonces llevamos a mucha de la información que antes presentábamos en informecitos que un director se tenía que poner a leerlo, ahora son presentaciones mucho más dinámicas. Si bien está la información para que la accedan, ahora estamos tendiendo creo que a lo que va en general, ¿no? Las organizaciones, a informes más de presentaciones gráficas, más de storyboard, más de storytelling. Entonces, el hecho de tener todos nuestros proyectos y tener todo nuestro seguimiento de observaciones, asuntos, de acciones, nuestros planes de acción en la herramienta, desde la parte de automatización nos conectamos, sacamos todo eso, empezamos a mirar fechas, vencimientos, acciones, gerencias responsables, y a mostrar otro tipo de gráficos y de impacto, de cuántas son las cosas que tenemos en órbita, cuáles son los procesos que tenemos monitoreados, cuáles no, qué procesos tienen mayor cantidad de observaciones, qué acciones están detenidas, y toda la parte gráfica creo que tiene un impacto mucho más enriquecedor que por ahí un informe con mucho texto. Así que
Eso ya se empieza a ver ya en todo lo que es seguimiento, observaciones y planes de acciones, y en todo lo que es la auditoría a distancia de sucursales, y bueno, las otras áreas ya ven esas respuestas que tenemos nosotros y esos tipos de informes, y de a poco cuando terminen de implementar ellos seguramente terminen haciendo el mismo tipo de reportería. Perfecto. Así Yo que esto también para ponerles al tanto a la gente que están hoy acompañándonos a nosotros. Ustedes comenzaron recién el año pasado, ¿no? Con todo lo que es la plataforma GRC. sí, Y ahora a lo que yo julio te del iba a año preguntar, pasado, o sea que no julio, tenemos claro, tanto tiempo, sí. perfecto. A la que voy es qué beneficios obtuvieron utilizando la plataforma. No sé si, Bueno, primer beneficio, y ahí sí te lo menciono más desde la auditoría, fue también la integración un poco de la forma de trabajar de los 3 departamentos. Nosotros en la gerencia de auditoría tenemos el departamento de áreas centrales, el departamento de sucursales y el departamento de tecnología, de información de tecnología, y bueno, y después las áreas que somos los roles más funcionales de auditoría continua. Los 3 departamentos, si bien teníamos una misma metodología de trabajo, que es la que veníamos trabajando, con el pasar de los años esas metodologías fueron evolucionando o agregando algunos condimentos que por ahí por momentos se hacía un poco distante una de otra. No es lo mismo trabajar con una auditoría de sucursales que con una auditoría de sistemas, los riesgos son distintos, las formas de medir las cosas son distintas, ellos tienen todo más cuantificable y por ahí en sistemas o en áreas operativas contables son distintas. Entonces hay algunas cuestiones que la herramienta por ahí nos ayuda para integrar todo eso, así que estandarizamos bastante casi todo nuestro proceso de auditoría, al igual que los informes, los papeles de trabajo, quedan todos bastante integrados, queda todo de la misma manera, atravesados por una misma plataforma. Después también como resultados esto que te digo, de tener toda la información en un sistema con datos normalizados, ayuda y colabora mucho a la parte de reportería de toda la gerencia, porque para nosotros que somos los que automatizamos esos controles, acceder a información en un sistema que tiene las mismas estructuras de datos es mucho más potente que estar tomando información de Excel, de Word o de planillitas que estamos teniendo. Así que en eso, en la automatización también, muchos de reportes que hacíamos de gestión ya salen de forma automática, de resultados también, de todo lo que es la auditoría de sucursales, sale de forma automática. Y bueno, nada, es una mezcla de la automatización en la que veníamos sosteniéndonos con la herramienta ahora de gestión que tenemos de los proyectos de auditoría. esto Entonces imagino eso, también, de paso aprovecho a preguntarte si esto le dio a ustedes, como el área de auditoría, una mayor visibilidad, ya sea hacia el directorio o hacia otras áreas. O sea, ¿esto los ayudó a venderse mejor a ustedes? Yo creo que para el directorio sí, y para otras áreas de a poco también. Todavía, como te digo, empezamos a ver el impacto en el momento de que las otras áreas tienen que dar respuesta a acciones, requisitos, solicitudes a través de la herramienta. Por supuesto que tenemos algunas cuestiones a veces que en la prueba y error, no sé, de golpe tenemos una herramienta nueva, se empezó a mandar un montón de solicitudes y requisitos a través de la herramienta, llegaban mails a personas que quizás no tenían idea de qué se trataba, hasta que, claro, o sea, tuvimos algunos, no todos color de rosas, algunas idas y vueltas. Imagínate una persona que le empieza a llegar un correo repetido de pedido de algo y quiénes son, ¿viste? Bueno, hasta que comunicamos mejor el uso de esta plataforma a las áreas fueron entendiendo y aún estamos viendo que a veces ellos necesitan algún acceso para entender qué es lo que la auditoría le pide o cómo se lo pide. Bueno, lo vamos mejorando y creo que todavía las otras áreas no ven el resultado hasta que les demos bien la solución nosotros de cómo trabajar colaborativamente. Sí lo tenemos en claro nosotros ese beneficio y estamos todavía en esa inversión de tiempo de construcción y de definición hasta que las otras áreas lo terminen de ver. Pero bueno, hay personas que son más de tecnología. Creo que siempre es más fácil para los que somos de sistemas Sí. verle los beneficios a las cosas, o sea, a este tipo de cosas. Personas que no son tanto de sistemas, obviamente van a ver un incremento en su trabajo, en el aprendizaje, un lugar más donde me hacen cargar cosas,
Pero cuando vean cómo tenemos automatizadas, por ejemplo, las fechas, vencimientos, solicitudes, recordatorios, y de a poco puedan acceder ellos a esa información, lo van a ir entendiendo. Y destinar ese tiempo para otras cosas. Totalmente, sí, sí. Claro ejemplo, bueno, una de las grandes cosas que ya tenemos es toda la planificación de la auditoría, quedó de forma automatizada, entonces nosotros ahora simplemente cuando queremos evaluar cómo están nuestras revisiones o cómo dan nuestros ciclos, hacemos clic en un robot y ya nos da la información, pero son todavía cosas internas de la auditoría y que lo puede llegar a ver el directorio. Todavía no queda tan plasmado, me parece, en el resto de las áreas. Por ahí sí, áreas de sucursales que pueden ver la información de sus evaluaciones, pero estamos ahí en ese proceso. Ok, bueno, y con respecto al tema de que ya vamos con lo que sería el futuro de la plataforma, ya te pregunto de qué, con respecto al tema de logros, ¿cuáles son los beneficios obtenidos que han logrado por el momento? Beneficios de la plataforma completa, me decís, de GRC. Completa, sí. Bueno, ya tenemos la auditoría implementada, todavía de todas maneras tenemos algunos proyectos que trabajamos con un estudio externo y algunos proyectos por ahí nuestros que todavía lo estamos trabajando con nuestra metodología anterior, pero ya tenemos varias revisiones también realizadas completamente en la plataforma, todo nuestro seguimiento de observaciones en la plataforma, toda la auditoría continua que se está empezando a vincular con esas revisiones de auditoría tradicional. El área de fraude ya tiene también implementando cuestionarios y controles de fraude interno. El área de cumplimiento interno empieza ahora a todo lo que es la implementación. El área de procesos ya está también más madurado todo el tema de procesos y cómo lo van a administrar. Y yo creo que un gran logro para nosotros son las reuniones internas que estamos teniendo, entender todos hacia dónde estamos yendo. Cada área, por ahí en un principio, veía la herramienta y no tenía muy en claro cómo esa herramienta los iba a ayudar, y hoy creo que ya lo tenemos en claro. Cómo nos va a ayudar a nosotros y cómo los va a ayudar a las otras áreas y en qué momento todo eso se transforma en un solo sistema GRC. En qué momento la auditoría crea una observación que nace de un control y un riesgo que define el negocio, que monitorea el área de riesgos, que la monitorea el área de cumplimiento, y cómo cada área interviene en este GRC. Ya entender eso y empezar a implementarlo, entendiéndolo, creo que es un gran logro. Yo una parte te pregunté antes en otro bloque, vos habías mencionado el tema de optimización y automatización. No sé si tienen, obviamente ahorraron un montón de tiempo de trabajo, no sé si en esto me lo podrás comentar un poco, no sé si tienen buenos resultados o algo, pero con respecto a este tema, ¿cómo es que hoy ahorraron tiempo? Y nosotros tenemos, bueno, la auditoría continua ya venía avanzando, como te mencionaba, con controles y revisiones, pero además desarrollamos varios controles más internos de gestión. Entonces, por decirte, informes que antes teníamos que presentarles a las áreas de riesgos y las áreas de cumplimiento, hoy son robots que se generan solos, automáticamente, generan reportería, esos reportes les llegan de forma automática a las otras áreas, ya no tienen que estar mandándonos el correíto pidiendo nuestra base con qué gestiones, hoy acceden directo ellos a la información de todo nuestro seguimiento y de planes de acción, y estamos integrando nuestro trabajo con necesidades que ellos tienen. Si nuestras observaciones les estaba faltando quizás identificar mejor el proceso para que después ellos pudieran mapearlo, o si nuestras observaciones tenían que tener, estamos tratando de ir hacia eso, los activos de información, o bueno, como ahora está todo en una misma herramienta, que accedemos todas las áreas que necesitamos acceder a esa data, esa información ya puede tener las necesidades de otros, y solucionamos un montón de cuestiones que antes eran mediante correos, armado de bases. Teníamos, imagínate toda nuestra base de seguimiento de observaciones en un Excel, y cuando otro área te decía, pasame por favor las observaciones que estamos necesitando desde riesgos, era bueno, agarro ese Excel y lo acomodo para el área que me lo pide. Claro. Agarro ese Excel y lo acomodo para el central que me lo pide. Ese mismo Excel lo acomodo para el área de sistemas que lo necesita. Entonces teníamos tantas versiones de un mismo Excel que era inmanejable.
todo eso obviamente es hoy tiempo ahorrado en un solo lugar donde se gestiona todo, donde acceden todos, y donde los gráficos de cómo eso va evolucionando, de tiempos, de vencimientos, de plazos, de evolución, sale de forma automática. Buenísimo. Y la otra que ya es cómo van a ser de cara al futuro, qué planes tienen, no sé si van a seguir sumando otras áreas, ahí no sé si cómo es comentarme. Y bueno, por el principio ya la implementación que está en curso de las áreas que te comentaba sería como el futuro inmediato. La idea sería tratar en estos meses de que los chicos puedan ir implementando. Y siempre, en realidad, una de las cosas que mencionamos y charlamos en los equipos es tratemos de ir con pequeños avances. Si bien está bueno y está en claro hacia dónde podemos ir, tenemos ahora previstos algunas reuniones también como para entender un poco cómo relacionar nuestros objetivos estratégicos en el banco con los planes de acción que llevan adelante esos objetivos y los riesgos que podrían llegar a surgir, y toda una gestión que nosotros podemos como áreas de control realizar. Si bien lo tenemos eso como una idea de cara al futuro, la idea sería también tener algunos logros en el corto plazo que sean más realizables, más medibles. Por eso vamos de a poco, o sea, es mucho cambio para áreas que por ahí a veces no tienen tantos usuarios de sistemas o tanto conocimiento de tecnología o de automatización. La realidad que fue clave, creo yo, ciertos roles de sistemas dentro de las áreas, ¿no? Las personas por ahí a veces que tenemos el conocimiento de cómo funciona una herramienta y tenemos el conocimiento de cómo funciona el proceso interno del área, hacemos este rol de funcional que sirve mucho para mapear cómo la herramienta debería funcionar o cómo yo la puedo configurar, y eso a veces otras áreas no lo tienen o lo tienen no tan maduro. Entonces, bueno, de a poco ir implementando algunas funcionalidades, ir entendiendo. Las demás áreas también tienen que empezar a utilizar ACL para sus análisis, para sus automatizaciones, y eso todavía no está tampoco tan maduro. Creo que eso va a ser uno de los grandes objetivos. Y bueno, y de a poco toda la gestión ir haciéndola evolutiva, empezar con Como algo hablamos y ir mejorándolo. cuando hablábamos a lo primero, de que sean etapas factibles, eso que vos estás comentando de ir de a poco y no de ir con todo rápido, ya sea por un tema de necesidad o por un tema de querer mostrar resultados rápidos, que a veces terminan fallando toda esa parte. Claro, es que sí, porque somos muchas áreas y el GRC no es solamente cargar cada uno lo que cree que necesita para trabajar. Entonces ahí cuando tenemos que hacer esa revisión de qué cosas necesitamos de forma colaborativa, la herramienta eso no me lo va a traer ya masticado. Es algo que tenemos que charlar y tenemos que definir como áreas para después recién implementarlo y empezar a compartirlo. Entonces, tiene su proceso, tiene su tiempo, hay que tomarlo con calma, son muchas áreas, son muchas formas de trabajar, es mucha colaboración que la herramienta ofrece, y para que realmente eso sirva y tenga su éxito, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo prolijo, hay que hacerlo de forma tranquila, y me parece paso a paso es lo más, al menos para nosotros fue lo más saludable. Bueno, hasta acá llegamos con esta entrevista que tuvimos. Muchísimas gracias, Lucía, ya por tu tiempo, que imagino que no debes tener nada de tiempo, pero te quiero agradecer de corazón todo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Para aquellos, antes de irnos a la parte de preguntas y respuestas que vamos a hacer, tenemos grabado el caso de éxito de Lucía, que fue en conferencias del año pasado, además de otros casos más que también tenemos. Para aquellos que quieren ver cómo vivieron todo, allí Lucía, en ese caso de éxito, muestra bastante estas cosas que nos comentó, también más con parte de automatización y GRC. Así que pueden entrar a la página de conferencias, ahí como ven, conferenciasparaejecutivos.com, o también nos pueden mandarnos un correo a marketing@interop-la.com para cualquier otra pregunta. Así que pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio al módulo de preguntas y respuestas. Muchas gracias por el interés a todos. La verdad que recibimos varias preguntas interesantes. Les voy a leer algunas para que nos respondan Axel y Lucía. Un colaborador acá nos pregunta
¿Evaluaron las normativas del Banco Central al contratar una solución de GRC? Sí, por supuesto. Al momento de elegir la solución, en realidad, pensándolo desde el punto de vista de auditoría, no GRC, porque fue como lo primero que contratamos, hicimos una comparativa con otras soluciones y bueno, teníamos en consideración algunas cuestiones que mínimamente teníamos que tener. El Banco Central, como les comenté hace un rato atrás, podía llegar a permitir a partir del 2019 sistemas en la nube. Y bueno, teníamos que tener una administración que pudiera llevarlo adelante el área de seguridad, o sea, algunas cuestiones de auditoría, de registros, de certificaciones que teníamos que cubrir para implementar un sistema. Y ahora hace poquito ya salió una norma específica para un sistema que auditoría tiene que tener sí o sí, o sea, tiene que llevar sus proyectos y sus revisiones a través de un sistema, así que eso obviamente lo revisamos y lo dimos por cubierto con herramientas. Perfecto, y te voy a hacer la última pregunta para ir cerrando. ¿Qué recomendás hacer primero en el momento de implementar una solución GRC? ¿Cuál sería el primer paso? Y nosotros, al menos con esta solución, una de las primeras cosas que les recomendamos a las áreas cuando se sumaron fue realizar toda la parte de academia que tiene Hibon para poder ver y de primera mano entender, o sea, las capacitaciones nos ayudaron mucho a hablar el mismo idioma, entender las funcionalidades, para qué estaban, cómo se utilizaban, y bueno, toda la parte de academia que trae la herramienta nos sirvió mucho para estar todos en la misma base. A partir de ahí es un trabajo, sí, de equipo que va distinto el camino de implementar con el proveedor, con ustedes, con venir y pedir específicamente una configuración. El equipo como equipo que se reúna y que converse y que trate de buscar estas cuestiones que van a impactar a todas las áreas de definiciones, cuáles son nuestros catálogos de procesos, cuáles son nuestras formas de trabajar, qué cosas necesita cada uno de la información que genera, de los riesgos, de los controles o de las observaciones, me parece que es clave. Y eso, para poder conversarlo, está muy bueno primero tener esas capacitaciones. Perfecto, sí, muy interesante el tema de las capacitaciones y capacitar a todos los colaboradores. Bueno, para ir finalizando, vamos a ir al siguiente slide. Les queremos agradecer, muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias Axel por este webinar, la verdad que muy completo. Queríamos agradecerles desde el equipo de Interop. Si quieren más información sobre este tema o cualquier otro, pueden escribirnos a marketing@interop-la. También invitarlos a participar, a estar activos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido interesante. Y ahora sí, muchas gracias Lucía y Axel por la presentación. Gracias. Gracias a Muchas ustedes también por la gracias. invitación. Gracias Lucía, gracias Luciana. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan un buen día a todos.